Es un gusto estar aquí con ustedes y hoy tenemos un invitado que es un amigo que conozco de hace muchos años, una amistad intergeneracional, pues soy muy amigo del padre y muy amigo de él, dos personas por las que siento mucho afecto, y lo hemos invitado en este curso sobre la reforma constitucional de 1994, además de ser un egresado de esta facultad, un destacado egresado, tuvo muchas oportunidades de desarrollo de su intelectualidad, no solo en el ámbito de la Argentina, sino también en el ámbito de Asia, digo básicamente en Japón y luego en los Estados Unidos. Voy a hacer una breve lectura de su currículum y lo voy a dejar con él para que luego desarrolle la charla. Pablo Pinto es magíster en Política Internacional por la Universidad Ayama Gakuin University en Tokio, Japón. Es PhD o Philosophical Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de California, San Diego, en los Estados Unidos. Fue profesor de la Universidad de Columbia, en Manhattan. Actualmente es director del Center Public Policy de la Hobby School Public Affairs y profesor asociado de la Hobby School y en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston. Es decir, es director del Centro de Políticas Públicas de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston. Muchas gracias, Miguel. La verdad que es un placer estar de vuelta en la Facultad de Derecho, de la que me fui ya hace más años de lo que me acuerdo. Es un gusto estar de vuelta, ver muchas caras conocidas, haberme encontrado con muchos amigos y tener la oportunidad de compartir con ustedes una serie. Son dos trabajos que estamos haciendo con unos colegas de la Universidad de ITAM de México, otro de la Universidad de Houston y de la Universidad de California de San Diego, sobre el sistema de representación política, en este caso con implicaciones argentinas. Como me recomiendan siempre mis amigos y familiares de Argentina, que ya que yo no vivo acá, no puedo hablar las cosas contemporáneas, este es un artículo que está basado en datos del año 2008 y 2009. En este caso, lo podemos mirar todos hacia atrás y todos tenemos nuestra opinión y es parte de la historia y podemos discutir los puntos que nosotros presentamos aquí en estos trabajos, pero les quiero contar cómo se desarrollan nuestras ideas. Este trabajo está basado en el estudio de cómo un régimen de representación proporcional con control de acceso a la lista refleja los intereses ya sea del legislador, del partido por el que el legislador es electo, o de intereses locales, ya sea de votantes o de grupos de interés local en nuestro país, con una visión comparada. El tema que miramos aquí es algo que funciona como tema de estudio muy importante en teoría política y que está relacionado con que nuestros sistemas de toma de decisiones no son directos. Nosotros no participamos en escasas ocasiones en la toma directa de decisiones sobre políticas. La influencia de nosotros, votantes como soberanos, es indirecta. Y elegimos a través de una fórmula definida quién va a ser el que va a llevar adelante la implementación de las preferencias que nosotros manifestamos a través del voto. En teoría política hay dos divisiones fuertes de cómo se manifiesta este sistema de representación de los intereses de los votantes. Uno es como representación directa, transformación de las preferencias colectivas a un nivel de agregación, pero como reflejando directamente la representación del votante, y el otro lo considera como si fuera el representante de la agente fiduciaria que nosotros le damos la confianza para que adopte políticas en nombre nuestro. Estos dos sistemas de conceptualizaciones de la representación política llevan a resultados muy distintos en cuanto a cómo transmiten el voto como manifestación de preferencia individual con las políticas que son adoptadas. La gente a través de su voto elige a alguien que supuestamente va a agregar sus preferencias en resultados. Pero cualquiera sea esta conceptualización que tenemos del régimen político, lo que esperamos es que aquellos que toman las decisiones en nombre de los representados reflejen la voluntad últimamente del votante, del soberano.
Eso es lo que nosotros llamamos principalmente, lo que va a llegar en el momento, como el grado de déficit democrático. Una nota al margen para esto es que el régimen que decide cómo se transforma el voto en una banca no es inocuo. Dependiendo de cuál es la regla con la cual agregamos las preferencias, el tipo de preferencias que van a ser más reflejadas en el resultado político puede variar. Y hay variaciones muy importantes en esto que tienen que ver con el sistema electoral del que voy a hablar hoy, pero también de otro tipo de influencias sobre la actividad de los legisladores y de los representantes electos que se manifiesta de esa manera. Esto que decía el déficit democrático es la forma que tenemos nosotros de medir la relación entre lo que el legislador o el Congreso o el representante hace y lo que los votantes quieren. Entonces, a mayor distancia entre lo que los votantes quieren y lo que el legislador hace, mayor es el déficit democrático, es una forma de definirlo. La forma más absoluta de ese déficit democrático es si la decisión la toma una élite, por ejemplo, y no hay votación. Entonces, esos sistemas que llamamos autoritarios, el régimen democrático, el déficit democrático es absoluto, ¿no? O sea, el votante no está reflejado en lo que decide el gobernante. El selectorado, como se le llama, selectorate en inglés, es muy reducido. Cuando nosotros lo ampliamos y todas las personas que viven dentro de un lugar tienen la capacidad de votar, igualmente puede existir un déficit democrático en términos de la distancia entre lo que los votantes quieren y lo que los legisladores y los agentes deciden. Ese es un tema importante que ha recibido mucha atención en la literatura, ya sea teórica como empírica. Nosotros vamos a hacer una combinación de estas dos. En principio los trabajos que nos hacemos es entender cómo esa regla que agrega las preferencias de los votantes en bancas afecta a los sistemas de representación. Ese es el objetivo de nuestro estudio. El primer paso de esto sería cómo los incentivos electorales, según la regla electoral, determinan el sistema de partidos. Si tenemos un sistema de partidos que sea, por ejemplo, bipartidista o multipartidista, y tiene un impacto distinto en la forma en que se toman las decisiones. Esto también es un tema de estudio de regímenes electorales comparados que empezó una de las manifestaciones de Duverger, pero Gary Cox y otros tienen mucho trabajo sobre esto. En principio, la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos está basada en una fórmula que fue desarrollada por Maurice Duverger, que es una de las pocas leyes que existen en ciencias políticas, definida como ley teórica. Y la ley teórica dice que los sistemas uninominales, donde se elige un candidato por distrito, tienen tendencia a generar regímenes bipartidistas. Esa es la ley de Duverger. Y esa ley recibe bastante sustento en los trabajos empíricos sobre los regímenes electorales comparados. Podemos conversar luego si se interesa cuál es el mecanismo, pero la dinámica va por dos lados. Uno es por el trabajo estratégico del votante que decide votar por el candidato más cercano a él, aunque no sea el candidato ideal, como una forma de votar estratégicamente. ¿Por qué? Porque votar por un candidato que no va a tener chances de ganar le hace perder el voto y que haya más chances que gane aquel que está más alejado de ellos todavía. Ese es el primer paso. El segundo paso es los partidos. Los candidatos tienen tendencia a no presentarse a elecciones cuando saben que dejan de ser competitivos y buscan de influir en la política de manera distinta. Por eso es un mecanismo que los sistemas uninominales que eligen un candidato político tienen tendencia a resultar en sistemas bipartidarios. El caso de Estados Unidos es típico de esto, pero lo podemos ver en Estados Unidos es especial porque es un sistema presidencial, pero también lo vemos en regímenes como el británico, donde la selección de los miembros del Parlamento es también por sistemas uninominales, tienen tendencia a generar dos partidos. Cada tanto puede aparecer un tercer partido tratando de alterar la estructura, pero convergen a sistemas de dos partidos. Hay una conjetura que también desarrolló Duverger en los años 40 que dice que en los sistemas que tienen plurinominales, donde se elige más de un candidato por distrito, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde tenemos 70 legisladores, los cuales 35 son elegidos por año, esos sistemas tienen tendencia a devolvernos regímenes de sistemas de partidos multipartidarios, o sea, hay más de un partido por distrito. La regla en política comparada es que la cantidad de partidos con capacidad, o cantidad efectiva de partidos en equilibrio en estos sistemas tienen que ser de M, la cantidad de personas que son electas, la cantidad de bancas que se eligen, más uno.
Podemos después, si les interesa, discutir cómo se llega a ese proceso, pero la idea es que para poder ser competitivo, el candidato o el partido tiene que tener por lo menos un número de votantes equivalente a el total de votantes dividido el número de bancas. Eso es lo que genera ese régimen. La competencia electoral lleva a que estos sistemas plurinominales tengan tendencia a generar sistemas multipartidistas de gobierno. Ese es el primer vínculo entre el sistema electoral, que decía que no es inocuo, y el sistema de partidos. Y esto tampoco significa, esto también tiene una implicancia muy importante por el tipo de políticas que uno espera en estos regímenes políticos. El sistema bipartidista uninominal tiene tendencia a generar políticas orientadas hacia la mayoría, hacia el votante medio, para llamarlo de alguna manera, y prestar menos atención a las minorías. Y los sistemas plurinominales tienen tendencia a reflejar más los intereses de las minorías, donde se tienen que poner de acuerdo en una instancia superior legislativa de convergencia y de coalición para lograr una mayoría ya, pero ya gestada en una segunda instancia de negociación. Ese es el primer paso donde vemos una relación entre las instituciones electorales y la representación política. El segundo paso que está relacionado con lo que nosotros hacemos es cómo los incentivos electorales afectan la actividad legislativa. Y que tiene que ver con lo que hablamos del déficit democrático anterior. Nosotros elegimos candidatos, por ejemplo, que representan un partido porque ese partido está relacionado con nuestros intereses, va a avanzar las políticas que nos van a llevar a los resultados que a nosotros más nos interesa, pero puede ser que ese legislador termine votando contra el partido, o termine votando con el partido sin prestar atenciones a intereses locales. La atención acá está en ver si los legisladores, los miembros del Congreso, los representantes que elegimos a través de un régimen electoral están más o menos cercanos a reflejar lo que yo quiero que ese legislador haga. Y así como teníamos en el paso anterior el estudio de cómo los sistemas electorales afectaban el sistema de partidos, también hay muchos trabajos, sobre todo en el estudio de la política americana, que es toda una rama de la ciencia política que se desarrolló prácticamente por separado, que es cómo los sistemas electorales afectan la actividad legislativa, el output del sistema del Congreso. Una de las conclusiones que salen de este tipo de trabajos es que los sistemas electorales mayoritarios tienen tendencia a converger al votante medio. Los mayoritarios son estos que eligen un candidato por distrito. El votante medio es el que determina, en última instancia, cuál es la propuesta que va a ser aceptada por la mayoría. La forma de representarlo, esto fue desarrollado teóricamente por un economista llamado Anthony Downs, es, supongamos que tenemos 5 votantes a quienes reflejamos con estas curvas como si fuera la posición en un espectro político. Se los muestro de aquí. Tenemos 5 votantes distribuidos a lo largo de un espectro político. Llamémoslo derecha-izquierda o como nos resulte, conservador-liberal, conservador-socialista, lo que prefieran. Y cada uno de estos votantes tiene una preferencia por política que está distribuida en el espacio. Cada uno de estos votantes tiene una curva de diferencia de sus preferencias que decae a medida que la política se aleja de lo que ellos prefieren. Por ejemplo, el votante aquí más a la izquierda prefiere una política en este nivel. El votante más a la derecha prefiere una política en este nivel. Cada uno de estos votantes prefiere menos una política que se aleja de su posición ideal. En este caso tenemos 5 votantes, ¿no? Para llegar a una mayoría, lo que terminamos encontrando es qué pasaría si uno de los candidatos se posiciona en este lugar. Si este candidato se posiciona en este lugar, va a obtener los votos de este votante y la mitad de los votos que van desde aquí hasta aquí. Lo cual significa que el otro candidato, si se posiciona más hacia el medio, puede conseguir todos los votos hacia su derecha, más la diferencia entre la mitad en el espacio entre estos dos votantes. Esta posición del votante que se posiciona más a la izquierda no es sostenible en este proceso de competencia política porque sabe que va a perder. Si quiere ganar la elección se tiene que mover más hacia
una posición donde haga que la competencia termine siendo en tirar una moneda a ver quién de los dos candidatos gana. Esa es la posición óptima que puede adoptar el legislador cuando se presenta como candidato para maximizar los votos que le permitirían ganar la elección. Este es el mecanismo que los lleva a los dos candidatos a converger en una posición muy cercana a la del votante medio. Este tipo de predicciones tienen correlatos, por ejemplo, en el sistema político norteamericano, donde la definición es que los partidos se diferencian muy poco, por lo menos históricamente, donde la tendencia es que la diferencia entre ser demócrata y republicano en dimensión comparada, ser más de izquierda o más de derecha en Estados Unidos, es mucho menos significativa que lo que puede ser la posición de izquierda del Partido Laborista Británico en comparación con el Partido Conservador. Ese es el mecanismo que lleva a que la convergencia de la política propuesta por partidos que actúan en regímenes mayoritarios en una legislatura tendan a converger al votante medio. Son tendencias centrípetas, empujan a la competencia política a ir hacia el centro. ¿Por qué? Porque asumiendo que la distribución de preferencias tiene estas características y asumiendo que los votantes prefieren una política más cercanas a ellos que más lejana, esta dinámica de el voto del votante, el incentivo a ganar la mayoría y el incentivo del legislador a querer ganar esa elección nos va a llevar a converger hacia el votante medio. Esa es la predicción que aparece en el sistema político. Nuestro trabajo comienza con ese es el régimen mayoritario. Ahora, si nosotros dividimos y cada uno de estos votantes, tuviera a su propio representante, si lo dividimos esto en 5 candidatos, ¿verdad? En vez de la convergencia en un partido que gana y pierda, cada uno de estos 5 candidatos puede maximizar la chance de ser electo concentrándose en cada una de estas posiciones. Entonces, cada votante elige el legislador más cercano a sí mismo, entonces no hay pérdida, pero en última instancia la decisión se tiene que tomar en otro nivel cuando estos 5 legisladores que representan a todo este conjunto de votantes se tienen que poner de acuerdo en cuál de estas políticas va a ser la mayoría. O sea, trasladamos el proceso de negociación para decidir la política del nivel del electorado al nivel de la asamblea. Y esa es la gran diferencia. En este mecanismo es más probable, por eso la regla no es inocua, que algunos intereses minoritarios puedan aparecer con mayor influencia en el resultado final. Estamos trasladando el proceso de negociación hacia arriba. Esa es la gran diferencia entre los dos regímenes electorales principales. También son tipos ideales de regímenes, muchos de los regímenes electorales tenemos una combinación de estos incentivos. Por ejemplo, el sistema alemán tiene una combinación de un sistema uninominal y un sistema compensatorio proporcional a nivel de todo el país. Y eso genera una mezcla de incentivos. Cada uno de estos regímenes elige el sistema electoral que tiene, en algunos casos por historia, en otros para resolver los problemas más cruciales que tiene. Si el problema es que el gobierno no tiene capacidad de tomar decisiones cuando hay incentivos, cuando hay un cambio, cuando hay un shock, la tendencia es buscar un sistema que sea más mayoritario, para que la mayoría pueda reaccionar al shock como prefiere y reaccionar a ese incentivo. Si el problema es que la política se vuelve muy cíclica, donde cuando cambia cada mayoría, cambia la política, el objetivo es dispersarla para generar una forma de status quo y permitir a los intereses más minoritarios aparecer. Nuestro trabajo, lo que busca en esta serie de proyectos de investigación que estamos haciendo con Eduardo, Sebastián y Juan Pablo, es mirar dentro de un sistema electoral especial si podemos encontrar la influencia del votante del partido en la actividad legislativa tomando el sistema electoral como constante. O sea, asumimos que tenemos un sistema como el electoral argentino y miramos ciertos cambios en la magnitud de distrito en el sistema para explicar cómo reaccionan los votantes y los legisladores. Y el otro aspecto que miramos es cómo se manifiestan en la conducta legislativa otros incentivos que no son puramente electorales. Por ejemplo, la ambición política de los candidatos o su voluntad para avanzar una agenda legislativa específica y demás. Ahora,
estudiar este tema es problemático porque nosotros observamos el comportamiento de legisladores, pero el comportamiento de legisladores es estratégico. O sea, no revelan directamente lo que quieren, revelan lo que quieren en un ambiente donde saben que están jugando un juego con los votantes y con sus pares en el Congreso y con otros agentes políticos como puede ser el gobernador de su provincia, el presidente de la nación, el intendente local o ciertos intereses locales. En ese juego estratégico, lo que los legisladores pueden manifestar es también una regulación estratégica. Es difícil saber lo que quieren. Entonces, el problema es que no podemos desentrañar cuál es la influencia de estos distintos incentivos observando solamente lo que los legisladores manifiestan, por ejemplo, en sus plataformas electorales o en sus discursos de campaña y demás. Lo que a nosotros nos interesa ver es cómo toda esta serie de incentivos se manifiestan en alguna conducta del legislador en la que revele sinceramente cuáles son sus preferencias, que esa es en los votos que ellos emiten en la legislatura. Los distintos tipos de preferencias que tienen los legisladores son preferencias propias, su propia ideología, su interés por avanzar una agenda política, las causas y proyectos que quieren llevar adelante, y otras preferencias inducidas, que son las que prestaba atención, esto que tocábamos antes de los sistemas electorales. Las inducidas son cuáles son las acciones que toman los legisladores en respuesta a lo que esperan que hagan los votantes y otros agentes legislativos. Entonces, como no observamos, no lo podemos separar separadamente, tenemos que encontrar formas de identificar las distintas influencias de estos distintos factores, desarrollando técnicas especiales para llevarlo adelante. ¿Okay? Como les comentaba, esto está bastante estudiado en el análisis del Congreso americano, y una forma de encontrar las posiciones estratégicas de los legisladores como respuesta a los incentivos es mirar sus votos uninominales nominales en el Congreso. En la Academia Americana se llama Roll Call Vote Analysis, es cuando el análisis del voto donde el legislador tiene que dejar marcadas su preferencia sobre una iniciativa. En la literatura americana, que se basa en un sistema mayoritario, el objetivo es encontrar la distancia entre el legislador y el votante medio de su distrito. Eso tenemos que encontrar. ¿Cuál es la posición en un espectro que puede ser ideológico, una posición política del legislador? Y si eso es explicado por ciertas características de los distritos o de los votantes a los que ellos representan. En política comparada hay menor de este tipo de estudios, entre otras cosas porque hay mucho menos incidencia de votos nominales. En general, los votos son por partido, o se levanta la mano, pero no se deja registrado cómo votó cada uno de los legisladores. Entonces es muy difícil identificar cómo cada uno de esos legisladores responde a distintas iniciativas cuando están votando en bloque. Pero los estudios que miran esto empiezan a mirar otras formas, como en campañas electorales, si existen incentivos a cultivar un voto personal en lugar de un voto partidario en función de las reglas electorales, o mirar la disciplina partidaria dentro del Congreso. No ya mirar cómo cada legislador actúa, sino qué porcentaje del bloque legislativo vota con el partido o vota contra el partido. Si el 100% del bloque vota en conjunto, hay una alta disciplina partidaria. Y entonces todo lo que determine la influencia que tienen los incentivos electorales en el legislador van a pasar por su pertenencia a un partido. La ideología del partido es lo que el partido quiere. Hay un proceso de selección del legislador dentro del partido que refleja los intereses de ese partido. Ahora, por el contrario, si dentro de ese bloque legislativo muchos legisladores votan en contra de la posición mayoritaria del partido, o de la posición del jefe de bancada, o de la posición de la mayoría del partido, ahí encontramos que hay menos influencia en las características del partido sobre la posición de los legisladores y su actividad legislativa. Eso es lo que se estudia. En nuestro caso, nuestro objetivo es encontrar la influencia relativa del partido y la influencia relativa de las preferencias del legislador. En el primer trabajo que hacemos es generamos una medida de la posición
latente ideal de un legislador en un espectro posicionamiento político que ahora les voy a explicar cuál es el principal en el Congreso argentino. Imagínense como hemos hecho en la gráfica anterior, un espacio lineal que va desde pro gobierno a pro oposición según cómo votan los legisladores en los votos nominales durante un Congreso. Podemos encontrar la posición latente en esa dimensión. Una vez que encontramos esa posición latente, y ahora les voy a explicar cómo se llega a eso, lo que hacemos es estimar un sistema de ecuaciones donde tratamos de explicar la posición, las preferencias del legislador, cómo el legislador responde a la posición del jefe del bloque del partido en el Congreso, cómo el legislador responde a la posición del votante del partido, de la ideología del votante del partido, cómo el legislador responde a la evaluación del gobierno, y cómo el último, y cómo el legislador responde, y cómo está más escrito el último es cómo la ideología del partido responde a la valoración del votante del gobierno. Este sistema de ecuaciones nos permitiría en última instancia ver cuál es la influencia relativa de las preferencias personales del legislador o las preferencias personales del partido. Para explicarles cómo se saca esta posición ideal, es una posición latente en esta dimensión que es el principal clivaje político que existe en la mayoría de las legislaturas comparadas, salvo la de Estados Unidos, que es entre gobierno y oposición. No es derecha o izquierda. El posicionamiento de legisladores en la mayoría de las legislaturas comparadas, independientemente de su ideología, es si votan con el gobierno o votan con la oposición. En la Argentina la situación es bastante parecida. Hay muchos estudios que muestran que el principal clivaje político, o sea, la principal forma de clasificar a los legisladores según su conducta en el Congreso es cuán pro o anti gobierno son en sus votos. Como les decía, es muy parecido al patrón que se ve en otras legislaturas comparadas. ¿Cómo estimamos esta posición de los legisladores? Lo único que vemos nosotros es si votó a favor o en contra de un proyecto legislativo. Y lo votan en sucesivas veces. Nosotros podemos pensar que votar a favor o en contra manifiesta una serie de preferencias de ese legislador. Preferencias propias o preferencias inducidas. Eso refleja una posición latente. Es como muy parecido a lo que se hace en los estudios de actitudes de consumidores en el mercado. Yo no sé cuánto un consumidor quiere comprar un vaso, pero lo observo comprar el vaso bajo distintas condiciones, entonces yo puedo estimar si el precio del vaso, el color del vaso, las características del vaso hace que quiera más o menos comprar ese vaso. En este caso es lo mismo. Yo no sé qué es lo que el legislador quiere y de dónde viene eso, pero lo observo votar a favor o en contra de ciertas posiciones, a él y a los demás, y relativamente uno a otro puedo derivar la posición latente de ese legislador analizando ese patrón de votos, de él y de los demás legisladores. El mecanismo con que se mide esto está basado en IRT, que es teoría de respuesta al ítem, que es una estructura que se desarrolló para analizar la capacidad intrínseca de un estudiante cuando toma distintos tipos de exámenes o tests. Yo no sé si el examen es más o menos exigente. Mi objetivo no es el examen en sí, sino saber cómo el estudiante puede reflejar su conocimiento y su capacidad en ese examen. Yo no observo su capacidad de conocimiento, yo observo su respuesta al examen, analizando la relación de sus respuestas al examen, sus respuestas a otros exámenes y cómo otros responden a los exámenes, dada la complejidad de los exámenes, me permite posicionarlos en esta posición si son más o menos capaces, si estudiaron más o menos, etcétera, etcétera, en nivel relativo a otros estudiantes. Ese es el mismo procedimiento. La forma de implementarlo esto si les interesa lo podemos hablar más en detalle, son técnicas estadísticas que están basadas en simulaciones bayesianas, donde lo que observamos es el voto, observamos el voto de otros y observamos y podemos estimar un punto de quiebre donde si el legislador tuviera una posición relativa más alta que un cierto valor, es más probable que vote a favor o en contra. Con este sistema podemos encontrar una variable que acá la llamamos θi, que es la posición del legislador
dado cómo votó en distintas consideraciones. La segunda parte que hacemos es derivar una medida de ideología de los legisladores y de los votantes que está basada en dos encuestas que hicimos en 2007 y 2008. En esas dos encuestas, o sea, lo primero que tenemos es lo que queremos explicar, la posición latente del legislador en esta dimensión pro-gobierno, pro-oposición. Nos interesa saber si el legislador responde a su ideología, si su ideología es inducida, o sea, si es propia o viene del votante, o si su preferencia viene propia o de seguir la línea del partido. Entonces necesitamos medidas de la posición del legislador, la ideología del legislador y la ideología de los votantes y la ideología del jefe de bloque o jefe de bancada o de la mayoría de la bancada. Para derivar la ideología de los legisladores tenemos estas encuestas de legisladores y de votantes que están en una misma batería de preguntas respecto de cómo se posicionan ellos en un espectro de derecha e izquierda y cómo se posicionan ellos relativo a otros actores políticos conocidos, que son los que llamamos un estímulo común. Por ejemplo, cómo se posicionan ellos respecto de Néstor Kirchner, cómo se posicionan ellos respecto de Mauricio Macri, cómo se posicionan ellos respecto de Lilita Carrión, y cómo los demás los posicionan, nos da, en última instancia, implementando otra forma de estimación bayesiana, es otro modelo distinto, la posición relativa del legislador y de los votantes en una misma dimensión ideológica, porque les preguntamos cómo se posicionan ellos y cómo posicionan a otros, bajo los mismos estímulos. O sea, nosotros anclamos cada una de estas preferencias por cómo los demás se refieren. Por ejemplo, si mi objetivo es saber si yo estoy adelante o atrás del primer banco, yo miro acá y digo estoy adelante del primer banco, y otro me puede decir estoy atrás del primer banco. Entonces yo sé mi posición relativa respecto de Leandro en este caso es que Leandro está detrás del banco y yo estoy delante del banco. Este es el mecanismo por el cual yo puedo identificar la posición relativa. Si les interesa podemos hablar más. Una vez que hicimos eso, tenemos esta dimensión del posicionamiento de legisladores y votantes en una dimensión ideológica derecha-izquierda. Hay varias cosas interesantes para ver en ese resultado. Uno es que los legisladores, primero, que todos están corridos desde el centro hacia la izquierda en Argentina en el 2008. O sea, si uno mira que el centro es cero, ¿tá? La masa de votantes y la masa de legisladores, el promedio está hacia la izquierda. La mediana está hacia la izquierda, levemente, no mucho. Y tenemos dónde posicionaron tanto los legisladores como los votantes, a Macri y a Cristina Kirchner en ese momento. Y lo que se manifiesta de esto es que tenemos, hay una correspondencia entre la posición del legislador y de los votantes en materia ideológica, pero esto es en el agregado. No sabemos si cada uno de los votantes que vota por el partido al que vota está mapeado en la preferencia de sus legisladores. Esto es para el Congreso del 2008. Para seguir mirando esto, lo desagregamos, le preguntamos a la gente cuál es el partido por el que votaron en la elección presidencial anterior. Entonces podemos clasificar al votante medio de cada uno de estos partidos en función de la ideología que sacamos de esas preguntas que tenemos. Y si uno lo mira, tiene sentido. O sea, el Partido Socialista está más a la izquierda, el ARI está en ese momento a la izquierda, el Frente para la Victoria está más del centro hacia la izquierda, la UCR está más hacia el centro, el Frente Cívico está más al centro, el Partido Justicialista no Frente para la Victoria, más a la derecha, el PRO, el macrismo está a la derecha. También le preguntamos la otra dimensión, que es la que muestra este clivaje gobierno-oposición, cómo es la evaluación del presidente Kirchner, de Cristina Kirchner, como buena o mala. Y ahí tenemos una clasificación distinta. Los votantes del PRO, una posición peor, más baja, que los votantes del Frente Cívico, del Frente para la Victoria, y los demás caen en distinta línea. O sea, el PRO y el ARI más anti-Kirchner de Cristina, pero fíjense que el PRO y el ARI están en lugares muy distintos en materia de su posición ideológica. O sea que hay dos dimensiones distintas, una es la ideológica y la otra la relativa al gobierno de oposición, que es la que estamos tratando de explicar. Hicimos lo mismo con los legisladores y da también una situación bastante parecida.
la variable esta no es cómo consideran a Néstor o a Cristina, sino esta variable, la de gobierno-oposición, está basada en que valores más negativos son esa posición latente que habíamos estimado, más pro gobierno, más oposición. Más negativos, más pro gobierno, más positivos, más pro oposición. La ideología de los legisladores está en la gráfica de la izquierda, según su partido político, y la orientación respecto al gobierno de Cristina y de Néstor está en la gráfica de la derecha. Y volvemos a ver lo mismo, ¿no? La UCR, la coalición cívica y el PRO en una posición más antigobierno, el Frente para la Victoria y la Concertación más pro-gobierno, y los demás partidos cayendo en el medio del resto del sistema. Con esta información, nosotros ahora podemos medir en el sistema de ecuaciones que mostramos cuál es la influencia relativa que tiene en el comportamiento del legislador las preferencias personales, su ideología o la ideología inducida o la influencia del partido. Y lo que encontramos es que el 90% de la influencia está basada en la posición del partido. O sea, nosotros podríamos explicar el 90% de los votos de los legisladores en función de la posición del jefe de bancada. Lo cual muestra que hay un mapeo bastante importante entre el sistema electoral que eligió a un candidato a través del partido con la forma que ese legislador se comporta en la legislatura argentina, que es uno de lo que esperaría de este sistema. Pero hay un 10% de esto que está basado en ya sea la ideología del legislador propia o la ideología inducida, la ideología que surge del legislador basada en los intereses locales de la gente a la que ellos representan. O sea que dos legisladores de una misma lista que representan distintas áreas de un mismo distrito pueden votar en contra de su partido con distintas probabilidades en función de las características personales de su distrito, lo cual es parte de esto que decíamos del déficit democrático, si uno quiere venir. No está respondiendo al partido por el cual son electos. Esto es muy raro en un sistema donde cualquier persona en la provincia de Buenos Aires puede armar un partido y con el 3% de los votos están elegidos. ¿Por qué me voy a poner con un partido con el cual voy a votar en contra? Tenemos que mostrar cuáles son las motivaciones que llevan a legisladores a actuar de esta manera. Este es el primer paso, mostrar cómo responden al partido o a los intereses personales. La conclusión de ese primer trabajo, en consonancia con lo que vamos a demostrar, es que los sistemas mayoritarios, como veíamos antes, el legislador votaba al votante medio, pero los sistemas proporcionales tienen una tendencia a votar prácticamente en forma subordinada con su propio partido, que es lógico por el criterio de selección del candidato y por la selección del candidato de ir a un partido o con otro. No tiene sentido que funcione de otra manera. Pero lo que nos interesa es explicar bajo qué condiciones los legisladores no responden a la línea del partido. ¿Cuál es el momento en el que dejan de votar con el partido y responden a otros incentivos institucionales? Este es el segundo trabajo que hacemos basado con este tipo de datos, que es explicar qué determina la probabilidad de que un legislador vote o no según el mandato que recibe en las elecciones en las que participa. Y el argumento que desarrolla el literatura que nosotros presentamos en este estudio es que el legislador no solamente responde al incentivo de ir en la lista legislativa, sino que también tiene una ambición personal. Esa ambición personal lo lleva a responder más a ciertos intereses que pueden no ser necesariamente los del propio partido, o también a preferencias inducidas, que por ejemplo el legislador puede querer hacer una carrera en su departamento, en su provincia, en su municipio, o darle favores a aquel que tiene capacidad de promover su ambición política. En ese caso nosotros queremos encontrar cuál es la influencia de otros factores no electorales en el funcionamiento del sistema de partidos políticos. Mirarlo dentro de Argentina en realidad nos pone en una situación donde lo más probable es que no encontremos influencia, ya lo mostramos, el 90% viene por parte del partido. O sea que estamos poniéndonos en un tipo de test que lo más probable es que encuentre que no va a haber una influencia no electoral.
Bueno, esto ya se los expliqué antes, la idea es encontrar cómo aparece esto, y la forma de usarlo es que nosotros tenemos que encontrar una forma de estimar simultáneamente la posición de los legisladores con la influencia de estos factores. No hacerlo como hicimos antes, que primero estimamos la posición del legislador y después vemos cómo correlaciona con otros factores, sino estimar las dos simultáneamente. Mientras estimamos la posición del legislador, ver cómo la posición del legislador está influida por estos factores que nosotros hacemos antes en dos etapas. ¿Por qué planteamos que hay incentivos por parte de los partidos o de los legisladores para no votar en consonancia? Y la motivación son duales. Cualquier partido que quiere ser mayoritario en distritos que son heterogéneos tiene necesidad de presentar candidatos que llamen la atención a votantes bastante distintos. Piensen en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Eligen 35 candidatos en un distrito único con, por ejemplo, intereses económicos muy distintos entre el conurbano bonaerense y el interior de la provincia. Un sector, por ejemplo, se beneficia notablemente si la Argentina se abre al comercio mundial y exporta alimentos. Un área, que es toda la área de producción agropecuaria. Otra área se perjudica notablemente si la Argentina se abre al mundo, porque el precio de alimentos que no producen pero consumen se va para arriba, y el precio de los bienes importados, que tienen que ser manufacturas y demás, que se producen en esa zona, va para abajo. El efecto son dos provincias muy distintas que eligen el mismo legislador, la misma lista de legisladores. Entonces, si el partido quiere tener una mayoría de legisladores o maximizar el número de bancas que logra ese distrito, tiene que tener capacidad de captar legisladores que son llamativos, que llaman la atención, que podrían ser votados por votantes muy heterogéneos. Entonces esto genera una tensión dentro del partido donde no va a ser tan homogénea la línea ideológica o política del partido. Esto en especial, y esto es interesante mirando en Argentina, se va a manifestar más cuando la magnitud de distritos, cuando la cantidad de legisladores que se votan por distritos es mayor. Si yo elijo tres diputados por distritos, lo más probable es que esté más sujeto a las preferencias del partido que me nomina para ser candidato. Si yo elijo 35 y quiero tener por lo menos la mitad de esos 35, es más probable que algunos de esos candidatos no respondan tan directamente y no estén dispuestos a responder tanto a la línea del partido. Pueden salirse de la línea del partido, crear un nuevo partido si fuera necesario, dada su ambición personal. ¿Okay? Esa ambición personal del legislador también lo lleva a jugar este juego. Ser parte de una mayoría genera incentivos a aceptar participar en la línea de un partido, pero crear una reputación personal, un reconocimiento personal que le permite tener una carrera política que además lo hace un candidato más deseable para los partidos, para reclutarlo, para los votos, lo hace que se separe más de eso. ¿Okay? En relación con lo que decíamos antes, entonces la predicción es que el sistema proporcional llevaría a que los legisladores sigan la línea de partido y se minimice la influencia de otros agentes, pero estas predicciones no han sido sujetas a exámenes empíricos rigurosos en la literatura exigente, y eso es lo que hacemos nosotros en este segundo paper, que es un test directo de estos múltiples agentes que pueden afectar la influencia del legislador, del partido de preferencia del legislador en la relación. Y entre otras lo que buscamos es cómo dentro de los legisladores influye la relación con el gobierno nacional y con los gobernadores de sus propios distritos. En el paper desarrollamos una serie de hipótesis, ahora les cuento las 4 principales y cómo se relacionan. La primera tiene que ver con esta relación entre el gobierno provincial y el legislador. Independientemente del partido por el que sean, independientemente del distrito por el que sean electos, y si el gobernador es o no del partido que gobierna la presidencia, pertenecer al partido del gobernador, oficialista o opositor a nivel nacional, hace que los legisladores tengan una posición ideal más cercana al gobierno. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo que usa el gobernador para negociar con el presidente la transferencia de recursos por votos, este mecanismo de favor por voto en la legislatura. Pero esto es independientemente si
El gobierno, en este caso, era del Frente para la Victoria y el gobernador era radical o de un partido provincial o peronista no del Frente para la Victoria. La relación entre el legislador, la lista del legislador con el gobernador hace que el legislador sea más pro gobierno. La segunda es los legisladores que residen en distritos, no ya en provincias, no en distritos, que dependen más del empleo público, es más probable, y esto tiene que ver con la estructura del federalismo fiscal de Argentina, es más probable que sean más pro gobierno independientemente del partido del que pertenezcan. Dependen mucho más de las transferencias del gobierno federal para sostener el nivel de empleo público en sus provincias. Ese es el segundo. La tercera hipótesis es la que tiene que ver con la disciplina partidaria. Los legisladores que son de un partido que tiene una visión más favorable a Néstor Kirchner, independientemente de su ideología, es más probable que sean más pro gobierno que los que tienen una visión más desfavorable a Néstor Kirchner. De vuelta, insisto, esto, si el sistema electoral fuera todo lo que dominara, no deberíamos verlo. Todo esto estaría mediado ya por el proceso de selección del candidato dentro de una lista de un partido. Si vemos esto es porque la relación de disciplina partidaria está erosionada por estas influencias de los demás factores. Y la cuarta hipótesis es que la ideología del votante medio del partido, la ideología del votante medio del Frente para la Victoria, la ideología del votante medio del PRO, o la ideología del votante medio del PJ o del partido provincial, llevaría al votante, si es más hacia la derecha, a votar contra el gobierno, si es más hacia la izquierda del votante, a votar más a favor del gobierno. Y como les decía, en Argentina nosotros tenemos una distribución de magnitud de distritos que va desde 2 a 3 por periodo electoral. Hay ciertas provincias que eligen 2 o 3 legisladores por cada 2 años, porque la Cámara se renueva por mitades. La magnitud de distritos varía en Argentina entre 2 y 35. La mediana esa es 8, pero hay, por ejemplo, 10 provincias en Argentina que eligen 2 o 3 legisladores en cada periodo. Ya tenemos un amplio rango de magnitud de distrito donde los incentivos de los que hablamos de responder a intereses locales deberían variar. La predicción es que el efecto marginal de la ideología de los votantes en el partido va a disminuir. O sea, el legislador es menos probable que responda al votante típico del partido cuando la magnitud de distritos es más grande. En los distritos más grandes, el legislador es menos probable que esté más alineado con el partido. Y la segunda, que el efecto de la evaluación del presidente depende de la posición en la lista en la que fueron electos esos legisladores. Los legisladores que son más del centro, del corazón, del riñón del partido, en general están más hacia arriba de la lista y es más probable que respondan más directamente a las preferencias y a la valoración de Kirchner del votante medio del partido. Esas son las predicciones. ¿Okay? Acá explico cómo medimos cada una de estas variables. Algunas de estas tienen que ver con la relación con el gobernador, la medición del empleo público, la evaluación del presidente, la ideología del votante, la magnitud del distrito y la posición de la lista. Lo que queremos explicar es esa posición latente que estimamos al mismo tiempo con la influencia de estas variables. ¿Okay? Voy a saltar esto porque explica cómo se hace la estimación. Es un sistema de ecuaciones simultáneas, una estructura jerárquica, no importa, pero hay cierta... tenemos que tomar algunos supuestos que nos llevan a poder estimar estos modelos. Los resultados son los siguientes. Eso fue para ustedes. Cuando el legislador pertenece al partido del gobernador, es más probable que la posición media del legislador esté más hacia el gobierno. Recuerden que pro gobierno es valor negativo, anti gobierno es valor positivo. Perdón. El empleo público también lo mueve más hacia el gobierno. La ideología del votante, la ideología se mide negativo es izquierda, positivo es derecha, lo mueve más contra el gobierno. En este caso porque Kirchner es más de izquierda y la otra derecha.
y la posición en la lista no tiene un impacto significativo, la magnitud de distrito tampoco. La evaluación de Néstor lo lleva a ser más favorable al legislador, y después tenemos la interacción entre magnitud de distrito y la votación y la ideología del votante, que va en la dirección esperada. Y ahora les voy a mostrar los resultados, cómo se manifiestan, y la valoración de Néstor y la posición de la lista también va en la dirección esperada. Esta es la misma forma de representar los resultados, para que vean. Esto es 0, no hay ningún impacto, o sea, no hay correlación entre las variables. La votación del votante del partido es positiva. Si el votante del partido es más de derecha, es más probable que voten contra el gobierno, lo cual muestra esta relación de que el sistema electoral está empujándolos en esa dirección. La evaluación de Néstor Kirchner hacia la izquierda, la magnitud de distrito no tiene, prácticamente por sí sola no tiene influencia. El partido del gobernador lo lleva más hacia pro gobierno, el empleo público más hacia pro gobierno, y las interacciones, ahora les voy a mostrar cómo funcionan, tienen el sentido esperado. Por ejemplo, la ideología del votante es mucho más influyente en los legisladores que están en distritos de magnitud baja. Hay una relación más directa entre lo que el votante del partido quiere y la posición del legislador en distritos más chicos. En los distritos más grandes no hay relación. O sea, la ideología del partido no tiene ninguna incidencia, no mueve al legislador más o menos lejos de lo que sería su posición natural, controlando por los demás factores. Y lo mismo para la posición de la lista. La influencia de la posición de la lista, cuanto más alto en la lista, más pro Néstor Kirchner son los legisladores. Cuanto más alta está la posición de la lista, más pro Néstor termina siendo la influencia de la valoración de Néstor por parte de los votantes. O sea, estos son resultados que uno no esperaría si lo que domina todo esto es el sistema electoral. Este es un resumen de los resultados, es lo que les expliqué recién, pero podemos mirar un voto específico, a ver cómo se manifiesta esto con uno de los votos que se dio en esta legislatura, por ejemplo, que es, en este caso, el voto por la ratificación o rechazo de la resolución 125 que establecía la suba de las retenciones agropecuarias basada en la resolución 125 del Ministerio de Economía en 2008. O sea, se van a acordar de los piquetes y las protestas y de las tomas de rutas como mecanismo en los cuales los productores agropecuarios que se perjudicaban con esta medida decidieron manifestar su descontento con esto y poner presión en los legisladores. Si miramos la distribución ideológica de los legisladores en función de su voto, vemos que los más pro gobierno votaron que sí y los más antigobierno votaron que no. Acuérdense que en la Cámara de Diputados el proyecto de ley pasó, fue rechazado en el Senado, o sea que hubo más legisladores que votaron a favor. Pero lo que se manifiesta en forma muy interesante es que hay un gran número de legisladores, sobre todo del oficialismo, que votaron en contra de esto. Y lo podemos explicar a ese voto por algo que no tiene que ver con el régimen electoral, que tiene que ver con la producción sojera en el distrito donde el legislador reside. Este es el mapa de la distribución de la soja sembrada. Lo podemos hacer soja sembrada, soja producida, soja cosechada, da una manifestación bastante parecida. Esto es en miles de hectáreas de soja cosechada en los distintos distritos. El cambio de color a mayor intensidad, más oscuro. Nosotros podemos explicar, y esto en este caso, superponemos cómo votaron la proporción de legisladores que votaron con su partido o contra su partido, los círculos con las tortas donde muestran cómo votaron cada uno en función de lo que uno esperaba. Los de negro son los legisladores que votaron en contra de la posición de su partido.
Un solo caso se dio en Capital Federal, de un legislador de la oposición que votó por las retenciones. Todo el resto son legisladores que tenían relación con el peronismo, con aliados del peronismo, del Frente para la Victoria, que votaron contra el Frente para la Victoria. Cuando uno lo pone esto en un análisis estadístico, no se ve bien la tabla, pero se los muestro de esta manera. Esta es la incidencia en la probabilidad de votar a favor de la 125 en función de la producción de soja en el distrito, para los legisladores oficialistas y para los legisladores de oposición. Lo que se ve es que cuando no hay producción sojera, el 94% de los legisladores oficialistas votaron a favor de la ratificación de la 125 y menos del 20% de la oposición votó a favor del 125. Ahora, si nos fijamos a mayores niveles de producción sojera, por ejemplo, en la zona núcleo, la proporción de los oficialistas que votaron por la legislación es abajo del 65%. O sea, un 35% de los legisladores en la predicción en las zonas más altas hubieran votado en contra, probabilidad. Y también una incidencia, en la oposición, pero menos sesgada. Baja la probabilidad de votar a favor, es mucho menor entre los legisladores de la oposición que están en distritos de mayor producción sojera. En el anterior explicamos todas las posiciones. Esta es una sola que estamos explicando, mostrando cómo estos mecanismos de incidencia en la anterior ideología, pero estos de intereses locales, se manifiestan en la conducta legislativa. No traje las gráficas, pero si hiciéramos el mismo ejercicio de ver cómo la producción sojera afectaba el voto, por ejemplo, de la nacionalización de las FJP, es una línea recta, no hay influencia. O sea, no hay cambio en la probabilidad de votar por la nacionalización de las AFJP en función de la estructura económica del distrito, lo cual es consistente porque el corte que tiene la nacionalización de las AFJP en términos de votar a favor o en contra no tiene la misma incidencia que votar a favor o en contra de esta legislación en términos del efecto que tiene sobre el distrito local. Es una forma en la que se manifiesta la influencia local sobre el comportamiento legislativo. Bueno, acá tenemos la lista de los legisladores que votaron en contra, donde tienen, en uno de los trabajos que hicimos, miramos cómo es la probabilidad de ser reelectos por el partido que los eligió condicional en haber votado en contra, y en realidad es muy baja. O sea, la mayoría de estos legisladores, la probabilidad de volver a ser reelectos es muy baja también en la mayoría de los legisladores. La mitad de los legisladores no son reelectos porque deciden buscar otra carrera, porque es bueno, este es el ejercicio que nosotros queríamos hacer para mostrar cómo en un sistema político como el argentino, donde el régimen electoral tendría una fuerte influencia en generar incentivos a responder y a votar con el partido, otros tipos de incentivos políticos basados en ambición personal, relación con otros agentes políticos, representación de intereses locales, se termina manifestando en la conducta legislativa. La conclusión que nosotros queremos llevar de este trabajo es que los sistemas electorales tienen una alta influencia en cómo se configuran los sistemas partidos, tienen una alta influencia en cómo se da el producto del proceso legislativo, pero que también hay otros mecanismos que son importantes identificar para poder explicar el funcionamiento de los representantes y cómo responden a intereses generales y particulares. Eso es todo. Muchas gracias.